se mueve a través de su pueblo. Amén. Entonces, esta es la idea clara que debemos tener. Todo ser humano debe de pasar por dos momentos cruciales en su vida. El primero, si no es este el primero, no tenemos ser humano, es su nacimiento. Y el segundo es el nuevo nacimiento. Tanto uno como el otro, milagros de Dios. Y tanto uno como el otro deberemos de vivirlos teniendo en cuenta de que es gracias a esta acción de Dios en favor nuestro. Nacimos de madre y de padre por aquellas casualidades, ¿verdad? De que un espermatozoide locuelo se metió en el óvulo y por casualidad empezó ahí el embarazo. Por casualidad, ¿verdad? No. Por casualidad no. Porque podía haber sido el de al lado o podía haber sido el otro. Si fue aquel, es porque fueras único. Y esto es milagro de Dios. Esta manera de actuar es milagro de Dios, es actuar de Dios. Y cuando nos encontramos con el Evangelio, ¿cuántas personas se encuentran con el Evangelio y no reaccionan? ¿Y cuántas personas de las de aquí, cuando se encontraron con el Evangelio, reaccionamos y dijimos sí al Señor? Los que dijimos que sí, veo que nadie levanta la mano. No sé por qué será, No sé por qué será. Pero supongo que sí, llegó un día en vuestras vidas que dijisteis que sí al Señor. ¿Amén? Amén. Bueno, menos mal. Entonces, este día en que dijisteis sí al Señor fue porque vosotros sois muy inteligentes o somos muy buenos o realmente fue Dios que reconvirtió todo nuestro ser para darnos cuenta de que necesitábamos al Señor. Milagro de Dios. Primer milagro, hemos de vivirlo de acuerdo a Dios. Por desgracia, generalmente no se vive de acuerdo a Dios y necesitamos este nuevo nacimiento, milagro de Dios, para vivirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí son emigrantes irregulares? ¿Y cuántos de aquí han conseguido la nacionalidad? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Los dos vienen de fuera. Los dos vienen de fuera. En principio no tendría que haber ninguna. Pero oficialmente sí. Oficialmente sí. Podríamos decir que uno es un aspirante a, porque si está aquí y se queda aquí, que quiere decir que, bueno, ha encontrado su lugar y más o menos está bien, pero resulta que le falta cantidad de cosas para poderse mover con toda su soltura, con toda su naturalidad, con toda su seguridad. En cambio, los que han conseguido la nacionalidad saben ya que pueden vivir tranquilamente. ¿Sí? Tranquilamente en cuanto a la referencia de dónde están. Porque tranquilos, no estamos nadie. Pero me refiero que antes había una situación irregular, ¿no? Que solamente dependía de nuestros deseos pero el poder deshacernos de esa irregularidad no dependía de nosotros, dependía de un hecho que se reconociera nacionalidad. Y una vez te han reconocido la nacionalidad, ¿no? Ya tienes acceso a todos los derechos que tiene cualquier ciudadano del país donde estás. Pero resulta que los derechos van acompañados de los deberes. Y los deberes, es lo que viene después de la nacionalidad. Uno delante solamente tiene derechos, ¿no? Que ahora no puedo ir a trabajar porque no soy... tengo papeles, no puedo tal porque no tengo papeles, no puedo tal, y solamente tengo lo mínimo, lo básico, ¿no? En cuanto recibimos la nacionalidad, parece ser que todo esto se abre. Tengo derecho al trabajo, tengo derecho a una vivienda, tengo derecho, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando vienen los deberes. Empiezan los deberes. En el mundo cristiano pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos en el mundo, los que
fuimos sensibles a nuestra realidad, vivíamos descontentos de esta realidad y buscábamos algo que satisfaciera esta realidad. Y estábamos buscando. Y como resulta que estábamos buscando a alguien muy fiel y que él mismo se compromete a quien busca me va a hallar, pues resulta que en esta búsqueda nos encontramos con este Dios que se dejó hallar. Y cuando nos encontramos con él, ¿qué vimos? ¡Wow! Se nos abrió todo el mundo así de par en par. Todas nuestras dificultades Dios nos las va a proveer. Toda nuestra condenación se va a solucionar. Todos nuestros quebraderos de cabeza van a tener un lugar donde poderse satisfacer. O sea, todo aquello que era en contra mí, gracias Dios porque ahora será a favor de mí. Algunos aceptaron al Señor con estas condicionantes. Otros, a lo mejor, aceptaron al Señor porque se encontraron cara a cara con un Dios todopoderoso al que no le pudieron decir que no. Se encontraron con la revelación del Dios mismo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Él sin saberlo, pero a través del Espíritu Santo recibió esta revelación de este Dios que tanto anhelaba. Y se convirtió. Tanto el uno como el otro hicieron el mismo paso. Pasaron del mundo a la eternidad. Pero uno pensando en sí mismo y el otro viendo a Dios. Entonces, quizás la palabra de hoy va orientada para aquellos que aceptamos a Jesús un día pensando que en Jesús todo iba a ser ya la panacea. Habíamos ya conseguido todo aquello que iba en contra, se nos iba a transformar en favor. Y el Señor ahora nos quiere decir, es así, es verdad que conmigo nada tienes en contra, porque yo solamente tengo pensamientos de bien para ti. Pero resulta que yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. Y quiere, pues, de alguna manera, que nos demos cuenta de quién es este que nos ofreció todo lo que teníamos en contra, nos ofreció pasárnoslos a favor. Y por eso, allí en Romanos 12, y como estamos en manos de un Dios que no tiene casualidades, veréis que la predicación va más o menos por lo que ya se ha dicho durante el culto. No digo nada, sencillamente digo que lo que se han hecho ha sido un poco un preámbulo de lo que el Señor quiere darnos como palabra para que luego nosotros, cada cual, tomemos nuestra propia decisión y si no es decisión, nuestra propia respuesta. Dice en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto equivale a una palabra que es consagración. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sabemos lo que es un sacrificio, que es un acto de voluntad que va en contra de nuestra comodidad, de nuestro placer, de nuestro bienestar y, al fin y al cabo, seguimos haciendo aquella acción. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, lo cual quiere decir que la consagración sería dedicarse formalmente a un propósito divino o sagrado en plena libertad, uso de razón, sin presiones, sin que nadie te obligue a ello. Nuestro culto racional, nuestra mente, nuestra capacidad de intelecto ha tomado conciencia de que si algo se merece nuestro Dios es que nos presentemos a Él en este sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y esa es la exhortación. A tenor del comportamiento, así que, porque esto es como una exhortación que dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego, exhortación, a tenor del comportamiento que vemos que Dios tiene para con cada uno de nosotros, pues sería bueno que nosotros ahora nos consagráramos a Él de una manera voluntaria.
Esta sería la exhortación de Pablo en este capítulo 12, versículo. ¿Qué manera este Dios te está tratando? Pues sería bueno que tomaras en cuenta lo que es consagrarse. En Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. En algunas versiones pone consagración. Entiéndase, pues, que donde pone santificación, entendamos consagración. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Como vulgarmente se dice, chupar de Él o entregarnos a Él. Por lo que vemos ahí, el Señor está deseoso y está pidiendo, ¿no?, que nosotros entendamos que lo que hay en su corazón, además de dar, es recibir este reconocimiento de parte nuestra. Un ejemplo a seguir nos lo pone Pablo en Filipenses 3, de los versículos 4 al 10. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad de su muerte. Dice ahí, yo tengo muchas cosas de gloriarme en la carne. Cada uno de nosotros tenemos cosas materiales, palpables, en las cuales nos sentimos a gusto y las reconocemos y las valoramos y las cuidamos, las defendemos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, pues mira, de todo esto que tengo yo, que tú valoras que yo tengo, yo lo tengo por estiércol. ¿Para qué? Para ser hallado en Él. Para ser hallado en Él. Esto es importante. O sea, no solamente Pablo entiende a quién está sirviendo, sino que además entiende que este papel suyo de servicio a los demás está siendo espejo, está siendo imagen, está siendo referente de otras personas que le están observando. Y os digo que fuera hay gente, personas de nuestro entorno que nos están observando. Y están mirando cada uno de los detalles de tu vida particular, cotidiana. Y seguramente que si alguna vez te tienen que echar en cara algo, no será lo bueno que han visto, sino lo malo que ven. Esto es lo que hay. Pero a nosotros nos debe importar primeramente a quién nos debemos y por quién nos debemos. Y una vez sabemos esto, entonces puede venir el resto. Podemos entrar ahí en la participación de los padecimientos en la conformidad de la muerte del Señor. ¿El Señor Jesús hizo algo malo? ¿Hizo pecado? ¿Fue alabado? Por algunos, pero por otros fue crucificado. Por lo tanto, el entregarse a la voluntad del Padre, porque el mismo Jesús nos dice algo así. Lo tengo más adelante, pero ahora me viene ahí. Que Jesús nos dice que, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús vivía solamente en algo en su mente, desde el principio. Desde el principio solamente tenía algo en la mente, que era hacer la voluntad del Padre. Cuando lo pillaron en el templo con 12 años, ¿qué respuesta dio a sus padres?
¿no sabéis que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre? Con 12 años tenía claro a quién debía de servir, porque hemos visto ahí que el entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo tiene que ver con nuestro culto racional. En sacrificio vivo, la palabra sacrificio vivo viene de que lo vamos a presentar para servicio. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Un servicio que hacemos al Señor, ¿para qué? Para entender cuál es su voluntad. Si hemos de vivir con su voluntad, hemos de tener algún medio, algún remedio para que esta voluntad nosotros la entendamos y la hagamos, ¿verdad? Y ahí está nuestro quehacer. Consagrarse al Señor no quiere decir exclusivamente que el Señor está pidiendo que subamos al púlpito a predicar. Tampoco nos está diciendo que cojamos las maletas y nos vayamos a otra parte del mundo a predicar. Cuando el Señor nos pide que nos consagremos, nos está pidiendo que le tengamos a Él como referente. En el original, cuando decimos que a alguien le sirve, quiere decir, el significado suyo es atender. Entonces, lo que el Señor está pidiendo es que le atendamos, al estilo de la atención que tendría un hotelero cuando entra un cliente en el hotel. ¿Qué hace el hotelero? Le llena de atenciones, ¿verdad? Que si el botón es con las maletas, que si el recepcionista con las llaves, indicándole dónde está el ascensor, indicándole en qué piso está la habitación. O sea, todo son atenciones, ¿no? Que si necesitáis algo, ahí tienes el teléfono, directamente a la recepción, etcétera. Todo son atenciones. Atenciones al cliente. El Señor lo que está pidiendo es ser atendido por cada uno de nosotros como lo haría un hotelero. Él quiere que hagamos esto sin imposición. Si Dios quisiera, fijaros bien, si Dios quisiera que le sirvamos, solamente encontraríamos continuamente haz esto, y cuando dice haz esto, nosotros no tenemos más remedio que hacerlo. Si te dice ponte en pie, no toca más remedio de ponernos en pie. Si nos dice ahora sube al púlpito y predica, no tendríamos más remedio que subir al púlpito y predicar. Si nos dijera ahora pues coge y te vas a la Conchinchina a predicar, no tocaría más remedio ir a la Conchinchina a predicar. Pero esto no es la consagración no va por ahí, porque son elementos particulares y concretos de esta acción de que Dios da para ti. Lo que el Señor nos está diciendo al consagrarnos es que nuestro cuerpo sea presentado todo, lo cual quiere decir que nuestra dependencia del Señor no es en cosas concretas, que sí, pero en general, primeramente es en todo. En todo. O sea que si yo me levanto por la mañana, aquella acción de levantarme por la mañana ya es un acto de consagración al Señor. Porque mi primer pensamiento es darle las gracias por poderme despertar y empezar un día delante de Él. Si yo me voy al trabajo, resulta que el ir al trabajo ya es un acto de consagración al Señor. Porque me estoy dando cuenta que yo voy al trabajo porque Él me consiguió un medio para ir al trabajo y luego me consiguió un trabajo para sostenerme. Entonces, tener conciencia de todo esto es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Que le tengamos en todo y todo para Él. Lo que quiere decir que el Señor nos está pidiendo que entendamos que consagrarnos es un acto flexible. En cambio, si dijéramos sube y predica, sería un acto, digamos, inflexible, porque es algo único y punto. Y luego, como se ha dicho esta mañana, o sea, nosotros podemos estar contentos sirviendo al Señor yendo el domingo al culto. ¿Está malo? No, no es malo. Al contrario, es bueno. Pero esto entraría dentro del concepto de lo que Dios nos está diciendo de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. O sea, en consagrarnos. ¿Entraría en el concepto de consagrarnos? Es un acto concreto de domingo, de un horario,
y punto. La consagración es mucho más amplia. Es mucho más amplia. ¿Qué es la mayordomía? ¿Dar los diezmos o es mucho más amplio? La mayordomía es dar todo en conciencia y en actitud para el Señor. Y luego el Señor hará como Él le plazca. Fijaros, hay una anécdota en Mateo 12, 46 que dice: cuando Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con Él. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Respondiendo Él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, este es mi hermano y hermana y madre. Duro, ¿verdad? ¿Os parece que es duro o es que forma parte de la normalidad? Decir que mi padre, mi madre, mis hermanos sois vosotros y no los que tengo en casa. Es normal esto, forma parte de toda una lógica, o solamente forma parte de la lógica de la consagración. Forma parte de la lógica de la consagración. ¿Vosotros creéis que el Señor le estaba dándonos el ejemplo de decir: no, es más importante los hermanos de la iglesia que tu esposa, que tus hijos, que tus hermanos? ¿Estaba diciendo esto? O sencillamente decir: busca quien está teniendo como referente hacer la voluntad de mi Padre, y entonces yo me identifico. Tenemos que pensar que en aquel entonces la madre de Jesús y los hermanos de Jesús estaban en contra de él. Le estaban diciendo: oye, estás haciendo locuras, quédate en casa y haz de carpintero. Pero luego vemos, después de esta escena, vemos como el hermano mayor de Jesús es uno de los apóstoles, Santiago el mayor, y fue el primer apóstol que fue martirizado. La madre de Jesús, que en su momento ahí en el Belén, dice la Escritura que todas aquellas cosas se las guardaba en su corazón, ¿no? La vemos al pie de la cruz, siguiéndole todo el paso de la pasión y al pie de la cruz ahí. No es aquella madre que no quería hacer la voluntad de Dios. Y aquel Santiago no es aquel hermano mayor que no quería hacer la voluntad de Dios, sino son aquellos que en un determinado momento estaban cuestionando la voluntad de Dios, pero en un determinado momento han entrado en hacer la voluntad de Dios. Quizás, si no hubiesen recibido, entre comillas, este mensaje menospreciativo de Jesús, quizás esta reacción no lo hubiesen tenido. Otro ejemplo, y esto es para nosotros también: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Así que empecemos a renunciar a nuestras paternidades, renunciemos a nuestros hijos, porque si no, no podemos seguir a Jesús. ¿Es esto lo que nos está diciendo? No nos está diciendo esto, nos está diciendo: si tú me sigues a mí, ten en cuenta que el valor que le estás dando a tu esposa, a tu padre, a tu hijo, hoy no tendrá nada que ver como cuando yo soy el que está dirigiendo este cariño, este amor, esta protección, este cuidado de tu esposa, de tu hijo, de tu padre. Solamente nos está pidiendo: conságrate a mí y verás lo que hay. Tú mírame a mí. ¿Qué dice el versículo? Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios? ¿El reino de Dios son nuestros familiares próximos? ¿O el reino de Dios es todo lo que depende de Dios? Si nosotros vamos a por lo que depende de Dios, automáticamente tendremos las demás cosas por añadidura. Lo cual quiere decir, si nosotros entendemos que si nos consagramos al Señor, lo demás vendrá por añadidura. Y consagrarse quiere decir todo para Él. Mi tiempo, mi vida, mis sueños, mi profesión, todo para Él. Lo cual no quiere decir que ahora vamos a renunciar, ¿no?, a ser responsables de nuestros trabajos cotidianos, ¿no? Vamos a dejar de ir al trabajo para poder asistir al culto. Lucy, no vayas a trabajar, ve al culto. ¿Está diciendo esto el Señor? ¿O está diciendo: tú en tu trabajo, en tu cotidianidad, tú debes tener presente que yo soy el number one de tu vida?
Y una cosa más dice el Señor, y yo no te puedo obligar. Fijaros, otra anécdota, para que nos veamos ahí. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo, Isaías, el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto en mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Frase que la hemos escuchado un montón de veces. Pues es curioso que, fijaros, este pasaje es en el capítulo 6 de Isaías. Si somos investigadores de la palabra, vamos a Isaías y veremos que antes del capítulo 6 hay 5 más. ¿Vale? Y en aquellos 5 capítulos vemos a Isaías ya actuando. Ya está actuando. Pero resulta que hasta este capítulo Isaías no tiene un encuentro tú a tú con el Señor. Y en este encuentro de tú a tú con el Señor, que se le revela con toda su gloria, con toda su majestad, con todo el honor que se debe, Isaías se da cuenta de lo que realmente es él. Un muerto. Ay de mí que soy muerto. Delante de la gloria de Dios que está él observando, viendo y siéndole revelado, él se da cuenta de que él es auténticamente un muerto, que no es digno de estar viendo y observando aquellas maravillas que el Señor le estaba ofreciendo. No es digno de estar ahí viendo cómo había todas unas huestes celestiales clamando y llamando y gritando al Señor, Santo, Santo, Santo. Delante de todo esto, Isaías no puede decir otra cosa que soy muerto, de reconocerse inmundo, de reconocerse indigno, de reconocerse que no tenía ningún mérito, ningún valor suyo personal para estar haciendo lo que estaba haciendo. Y por eso dice, soy muerto, lo cual quiere decir que lo que he venido haciendo hasta aquí no me sirve absolutamente para nada, porque lo hice desde mi sepulcro. ¿Y qué hace la visión? De la misma manera que él se ve inmundo, de la misma manera que él se ve inútil, no merecedor de ninguna gracia, al mismo tiempo ve como esta revelación de Dios le pone ahí salvación tanto en su boca como en su vida. Y entonces vuelve a ser otro Isaías. Y cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? ¿Cómo podía decir Dios esto a Isaías si Dios ya sabía que Isaías ya estaba yendo? Ya estaba ya profetizando a su pueblo en esclavitud, ya estaba declarando las maldades que estaba haciendo su pueblo, ya estaba denunciando los pecados del pueblo, ya lo estaba haciendo. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Isaías, ¿a quién voy a enviar? O sea, estaba poniendo entredicho, lo que estás haciendo para mí no me vale. Lo estás haciendo con toda tu buena voluntad, con toda tu buena intención, pero no lo estás haciendo desde mi trono, desde mi gloria. ¿Y qué hace ahí? Envíame a mí. Envíame a mí. Lo cual quería decir, me había enviado yo. Estaba haciendo tu obra por mí mismo, pero ahora no la voy a hacer así. Heme aquí. Aquí me tienes. Muerto. Tocado por ti, por tu Santo Espíritu, revivido por ti. Aquí me tienes. Envíame a mí. Y luego vemos con todo el ministerio de Isaías que son joyas
perlas, capítulo tras capítulo, son perlas que nos sirven actualmente hoy para nuestros devocionales y espero que sea así en vosotros. Pero lo que me refiero es que no vale lo que nosotros queremos dar a Dios. No vale lo que nosotros queremos dar a Dios. Dios ya lo tiene todo. ¿De qué va a necesitar de lo que tú le puedas dar? Delante de su majestad, de su superdominio, lo que nosotros le podemos dar son granitos de arena. O sea, cosas insignificancia delante de su majestad. Dios no nos está pidiendo que le demos nada. Dios nos está pidiendo solamente que le reconozcamos. Que le reconozcamos. Y ahí es donde yo no puedo obligar a nadie. El reconocimiento no se puede obligar. No es como aquello de decir, haz esto y hazlo. Lo que decían, si Dios mandara, no lo podría decir, haz esto y tal. Pero el respeto a su divinidad, el reconocimiento a su grandeza, no nos lo puede obligar. No nos puede obligar. Nos puede obligar a hacer cosas. Amar a nuestros padres, no matar, no robar, ¿verdad? Nos puede mandar no hacer cosas. Pero reconocerle como Dios depende de cada uno de nosotros. Y esta dependencia de cada uno de nosotros depende de la búsqueda que nosotros hagamos de Él. He dicho al principio que el Señor está con ganas de actuar entre su pueblo en este tiempo. Se estaba hablando del tiempo Cronos, del tiempo Kairos y del tiempo Aion. Tiempo Kairos, primero el Cronos, es lo que manejamos nosotros. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, año 2022, 2023, etc. Este es el tiempo que nosotros manejamos. El tiempo Kairos es aquel tiempo de Dios que coincide con el nuestro. Y ahora resulta que coincide. Y coincide porque la voz del pueblo de Dios al unísono está diciendo en todas partes, es que vayas donde vayas, se está oyendo el mismo mensaje. Dios está con ganas de obrar. Por eso que el lema del Congreso de Cataluña diciendo vamos a saturar Cataluña con el Evangelio de Cristo es sencillamente la manera de manifestar que Dios está queriendo obrar ya. Y entonces, si Dios quiere obrar ya, quiere decir que estamos entrando en el tiempo Aion, que es el tiempo futuro del gobierno de Dios. Y si este tiempo futuro del gobierno de Dios lo tenemos que vivir nosotros, lo hemos de vivir no nosotros, en Él. Lo hemos de vivir en Él. No podemos vivirlo de otra manera. Así que, como he dicho antes, yo no puedo pediros en esta mañana que os consagréis al Señor. Pero si de alguna manera os sentís agradecidos a nivel personal de la manera con que el Señor está tratando vuestra cotidianidad y sois conscientes de que esta cotidianidad, el Señor está siendo presente en cada uno de los instantes de esta cotidianidad, entonces solamente os diría, dan gracias al Señor y presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque es de la única manera que vamos a descubrir cuál es su verdadera voluntad para este tiempo Aion. Originalmente, Aion, que quiere decir tiempo futuro gobernado por Dios. Entonces, heme aquí, dice Isaías. Heme aquí. Un heme aquí no por, digamos, por emocionalismo, sino porque realmente estoy escuchando la voz del Señor que me está diciendo, oye, que sí, te saqué del infierno, que sí, te libré del pecado, que sí, que aquello que no tenías, ahora lo tienes, y que aquel defecto que tenías, que te estaba esclavizando, ahora estás libre de él. Sí, estabas atado al alcohol, ahora estás libre del alcohol. Que sí, estabas atado a la porno y ahora estás libre de ello. Que sí, que tenía un carácter que te era insoportable y que ahora lo tienes dulce. Que sí, que hay una cantidad de cosas que antes... Pero no me miras, solamente recibes.
estoy contento de que recibas lo que te doy. Sí, estoy contento. Pero es que no me miras. No giras tu rostro hacia mí. No te das cuenta de lo que hay en mi alrededor, en mi entorno. Y no es todo lo que hay ahí que es para darte, sino que todo lo que hay en torno mío es tuyo. Porque tú ya formas parte de la eternidad. ¿Os dais cuenta? No es cuestión de que nosotros vayamos recibiendo pellizcos de esta eternidad, sino que tenemos toda la eternidad. Podemos ser eternamente agradecidos. Podemos decir que estamos quisiéramos en nuestra finitud querer vivir toda la magnitud de lo que Dios tiene por nosotros, reventaríamos. Seríamos aquel sapo que hace y explota. No. Pero sí, nuestra actitud, enfrentándonos al día a día, enfrentándonos a este tiempo futuro en el que Dios va a gobernar, va a gestionar, va a moverse, ¿no? Saber que nosotros estamos ahí, que este es nuestro Dios. Sí, este es nuestro Dios. Este es mi Dios. Este es mi Dios. Y cuando cada uno de la Iglesia reconoce quién es su Dios de una manera genuina, auténtica, experimental, porque la consagración, fijaros bien el detalle, en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor. Ocurrió en un tiempo cronos. No sé, bíblicamente buscándolo sabríamos en qué año murió. No lo dice, pero sí vemos que hay un referente de calendario, de un tiempo cronos. ¿Y qué ocurrió en este tiempo cronos? Que hubo toda una manifestación de Dios, todo un mover de Dios, todo un tiempo de Dios que coincidió ahí. ¿Para qué? Para que Isaías se diera cuenta que Dios estaba sirviendo y quién era Él para servir a este Dios. Cuando el Señor nos dice presentad vuestros cuerpos, es que Él quiere ser servido. Quiere ser servido, quiere ser atendido. Ahora nosotros somos estos camareros que tenemos a nuestro Dios en la mesa y le podemos servir de cualquier manera o lo podemos servir como Dios que es. Heme aquí. Y espero que cada uno en su corazón diga, quiero servirte a ti, Dios, mi Dios. Amén. Hasta aquí el deseo. Padre, queremos de verdad que tú remuevas cada uno de nosotros, Señor, para que esta revelación de ti mismo sea algo muy próximo, muy cercano a nosotros, hasta el punto, Dios, que nos identifiquemos en esta revelación y reconozcamos, Señor, que solamente puede tú eres el todo para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, Señor, no somos nada si tú no pones tu mano, si tú no pones nuestro valor ahí, Señor, en evidencia y nos levantas con tu mano. No somos nada ni nadie, pero tú, Señor, tú sí, tú eres el todo. Y por eso, reconociéndolo, Señor, solamente queremos andar en aquello que tú estás queriendo andar, Señor. Por eso, yo te digo en esta mañana, Señor, heme aquí. Heme aquí. Tócame y hazme, Señor, presentar una vez más mi vida, mi cuerpo en sacrificio vivo y santo a ti, Señor. Porque de verdad me agrada servirte, Señor. Toma mi vida, quiero servirte con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y que sepamos estar en ese tiempo en el que el Señor va a dirigirnos. Amén. Pues como sabéis,